para la honra y gloria de tu precioso nombre. Amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien y que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, ¿verdad? He querido colocar como título de ese mensaje: ¿cuál es tu precio? Nosotros somos muy buenos comerciantes, ¿verdad? Y nos gusta mucho autovalorarnos. Y como no, valoramos también lo del otro. Entonces, en esta tarde, ¿cuál es tu precio? Cuando hablo de precio, no estoy pensando en cuestiones económicas, sino en la disposición de abrazar actitudes y comportamientos por Cristo y la disposición de dejar actitudes y comportamientos por Él, ya que lo llamamos Señor nuestro. Y en verdad eso no es una preocupación solo nuestra, ¿verdad? También ha sido en determinado tiempo la preocupación de los discípulos. En una cierta ocasión, Pedro interroga a Jesús al respecto de ellos. Eso está en Mateo capítulo 19, versículos del 27 al 30. Y Pedro también estaba preocupado. Cuando nosotros hablamos del Evangelio a alguien, la primera preocupación es: ¿qué tengo que dejar? Es el precio, ¿verdad? Algunos, cuando son jóvenes y le predicamos el Evangelio, dicen: todavía soy muy joven. Y para otros, cuando son mayores, nosotros le preguntamos, dice: no, yo ya pasé. Entonces, todo el mundo tiene una excusa perfecta para no abrazar el Evangelio en determinadas ocasiones. Pero a veces nosotros que decimos que somos cristianos y estamos y venimos a la iglesia, nos bautizamos, tomamos Santa Cena, colaboramos de diferentes formas, cuando leemos las Escrituras y Dios demanda de nosotros cosas, nosotros por alguna razón, en algunos momentos, nosotros cuestionamos y decimos: Dios no iría a pedirme esto porque Él me ama. ¿Y acaso los que amamos también no pedimos cosas? Cuando en verdad deberíamos estar dispuestos a dar, ¿verdad? Y entonces, mira lo que dijo Pedro en Mateo capítulo 19, versículos de 27 al 30. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues, ¿qué recibiremos? Y Jesús le da una respuesta. Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Entonces Jesucristo está hablando de que nosotros, para ganar, tenemos que excluir algunas cosas de nuestra vida. Las preferencias, cuando conocemos a Cristo, cambian de orden, porque antes, para algunos de nosotros, Dios, Cristo, solo estaban en los momentos de tribulaciones y en los momentos de lucha. Lo hemos utilizado mucho a Dios como bombero para los fuegos que suceden en nuestra vida. Y Pedro estaba preocupado porque ellos habían dejado todo. Ellos podían preguntar, ahora una buena pregunta para nosotros: ¿ya lo hemos dejado todo por Cristo? ¿O hay alguna cosa que Cristo sigue demandando y que yo sigo agarrado, no lo quiero soltar? Por eso he querido colocar cuál es tu precio. Porque algunos
de nosotros decimos, Señor, si tú me das, seré fiel. Pero es al revés. El Señor, te seré fiel aun cuando las cosas no sucedan. Pudiéramos ir al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Esa debería ser nuestra actitud cuando se habla de nuestra comunión con Dios. Y Habacuc dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Entonces, si hay una razón por la cual nosotros podemos regocijarnos en esta noche, simplemente es estar agradecido porque estábamos bajo condenación y ahora en Cristo Jesús ya no hay condenación. Eso es lo que nos enseña Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros nos quejamos más por lo que no tenemos que agradecer por lo que ya Dios nos ha dado en Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esa tarde nosotros deberíamos estar regocijados porque el Señor nos ha librado de condenación. Nos ha hecho hijos suyos, como nosotros nos hemos leído en esta tarde al empezar el culto. Nos ha hecho su hijo. Y en Efesios capítulo 2 dice, eso sucedió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, cuando pregunto cuál es tu precio, no estoy preguntando por lo económico, sino por abrazar el evangelio completamente para que Cristo pueda traer vida eterna sobre aquella condena que a causa del pecado del hombre en el principio nosotros lo hemos heredado. Entonces, si nosotros llamamos Señor a Cristo Jesús, debemos abrazar por completo el evangelio y perder todo lo que fuese necesario por amor a Cristo, porque Cristo se lo dio todo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando estaba escribiendo esta parte del mensaje, me acordé de algunos hermanos que algunos de nosotros en muchas ocasiones ni siquiera pensamos en ello. Y pensaba en el testimonio de nuestros hermanos en Cristo en diferentes lugares en el mundo. Nos damos cuenta de cuánto vale Cristo para ellos, a razón de lo que ellos están dispuestos a dejar o perder por ser siervos de aquel que se entregó en la cruz por ellos. Y no estamos hablando de cosas como fiestas, alcohol, drogas, etcétera, y etcétera, y etcétera. O cosas que podemos considerar importantes, ¿verdad? Sino cosas como la libertad, la vida, el convivio familiar, la pérdida de oportunidad laboral, dignidad social. Usted sabía que hay algunos hermanos no muy lejos de aquí que cuando aceptan a Cristo y entregan a Él su vida, renuncian a todas esas cosas. Sin embargo, aún perdiendo todo eso, ellos no niegan su fe en el Señor Jesucristo. Y la verdad, hermanos, que cuando yo pienso en ellos y considero lo que ellos están dispuestos a perder por amor a Cristo, pero no solo considero perder, que ellos todas las veces que van a la presencia del Señor encuentran algo para dar gracias, incluso por cosas que le faltan, pero ellos están agradecidos porque Cristo se entregó por ellos en la cruz del Calvario y ellos ahora ya no están bajo condenación. Entonces, nosotros tenemos que entender que si siguiéramos hablando sobre lo que ellos han decidido a renunciar y a perder, estamos seguros que muchos de nosotros temblaríamos y pensaríamos que terrible, pero ellos siguen fiel al Señor
y siguen encontrando razones para dar gracias y abrazar el evangelio apasionadamente. No es, lo siento, me siento avergonzado, porque cuando digo apasionadamente, es apasionadamente. Bajo persecución, ellos siguen siendo fieles al Señor. Bajo amenazas, ellos siguen siendo fieles al Señor y están dispuestos, si fuese necesario, que les quitaran su vida, pero no podrán quitar a Cristo de su vida. E infelizmente para nosotros que estamos acá, de este lado, por cualquier cosa encontramos razón para abandonar al Señor. Me gustaría interrogar todavía a cada uno de nosotros y preguntarnos por qué cosas hemos dado gracias a Dios en este día. ¿Por qué has comido bien? ¿Te has podido alimentar bien? Pues muchos de ellos no pudieron alimentarse hoy. ¿Ustedes han parado para pensar en esto? Hay algunos que en este mismo horario, más tarde o más temprano, estuvieron en un culto y estuvieron dando gloria a Dios y estuvieron levantando sus manos, escurrieron lágrimas por sus ojos y dijeron: Señor, muchas gracias porque te has entregado en el Calvario por mi vida. Pero su estómago dolía, pero eso no era la razón por la cual ellos buscaban al Señor, o ellos buscan al Señor. Ellos buscan al Señor porque han entendido que Cristo ha hecho cosas que ni el dinero, ni la riqueza, ni nada, nadie les podía conceder, que hacerlos libres de condenación. E infelizmente, para nuestra vergüenza, a nosotros, si no hemos podido comprar hoy el zapato que tanto nos gusta, venimos sin ganas de glorificar y exaltar al nombre del Señor. Todavía tú no has conocido qué es abrazar el evangelio, porque cuando abrazamos el evangelio, abrazamos para soportar todas las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesucristo dice: cualquiera que abrace el evangelio, bendito sea su nombre, aunque pierda padre, aunque pierda hermano, aunque pierda familia, aunque pierda amigo, bendito sea el nombre del Señor, no quedará sin recompensa. Aleluya, exaltado sea el nombre del Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo glorifico al nombre del Señor. No porque lo que Él me ha dado, porque me ha dado, sino por lo que me ha quitado de condenación eterna, dice su palabra. Y eso es más que razón para esta tarde glorificar y exaltar su santo nombre. Para aquellos hermanos, Cristo vale más que la comida, Cristo vale más que su dignidad, Cristo vale más que su propia vida. Por eso están dispuestos a dejar o a perder cosas que para otros es muy importantes por Cristo. Frente a esta realidad, ¿por cuál razón no abrazas el evangelio? ¿Existe algo que vale más que lo que ha hecho Cristo en la cruz por nosotros? Porque puede que algunos de nosotros no hemos abrazado el evangelio completamente. ¿Por qué? Porque para algunos negarnos a nosotros mismos es algo imposible. Pero Jesucristo dijo que hay que negarse para ser su discípulo. Para otros, dejar cosas y perder cosas por nombre de Cristo no está en su diario. Pero todos que abrazamos el evangelio tenemos que abandonar cosas, tenemos que dejar cosas por Cristo Jesús. Pero Jesús, cuando habló a Pedro, no dijo los que dejan algo. ¿Fue eso que Jesús dijo? Jesús dijo: los que dejan todo por causa de mí no quedará sin recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también dijo de la fecha. El Señor dice que va a recompensar mañana. No dijo, dice que cuando Él venga en su reino
Ahí va a haber recompensa. Y por eso la Biblia dice, el que es fiel hasta el fin o hasta la muerte, ese recibirá corona de vida eterna. Algunos de nosotros pretendemos el cielo, pero para muchos de nosotros el cielo no está por encima de mis deseos. El cielo no está por encima de lo que yo quiero. El cielo, para alcanzar el cielo, no estoy dispuesto a abandonar actitudes y prácticas que de antemano yo ya sé que Cristo no está a favor de ello. Y eso no es ser cristiano. Y eso no es alguien que ha valorado el sacrificio de Cristo por encima de sí mismo. Entonces, solo puedo decir que infelizmente estamos centrados en nosotros y en cosas carnales que dejamos de ver la cruz donde el justo murió por los injustos. Deseamos lo pasajero y despreciamos lo eterno. Nos morimos por las añadiduras, pero no anhelamos su reino y su justicia. Nos morimos por lo pasajero, pero no anhelamos su reino y su justicia. Y esto es muy importante que nosotros analicemos y pensemos, porque el consejo del Señor fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadiduras. Lo que recibimos son añadiduras, pero la razón central de nuestra entrega a Cristo es porque Él se ha entregado en la cruz para hacernos libres. Esa es la razón central por la cual hoy debemos de glorificar al Señor, fue porque Él nos ha hecho libres. Él eligió, bendito sea su nombre, morir en mi lugar y en lo tuyo. Isaías dice, quiso Dios quebrantarle. Fue el favor de Dios en Cristo Jesús para tu vida y para la mía, cuando no merecemos nada. Pero Él nos ha amado, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no le hemos escogido, Él nos ha escogido a nosotros para que fuésemos instrumentos de su gloria en el siglo XXI, en esta tierra donde Él nos ha traído, para que mi vida sea un altar para la gloria de Dios y los demás conozcan que hay un Salvador, que hay alguien que está dispuesto a perdonar pecados, que hay alguien que puede dar nuevas esperanzas, que hay alguien que verdaderamente puede hacer libre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a veces nos interesa más nuestra libertad como seres pecaminosos y no queremos retroceder por abrazar el Evangelio, porque decimos el Evangelio me limitaría mucho. El Evangelio te limita sobre todas las cosas a que no te pierdas. El Evangelio te limita sobre todas las cosas a que sea un desequilibrado espiritual y gane por herencia el fuego eterno, como describe las Escrituras. Y qué bueno es entender que nosotros a veces colocamos condiciones a Dios cuando deberíamos abrazar su plan en Cristo para nuestra vida. Y como he dicho, amamos las añadiduras, pero no anhelamos su reino y su justicia. Y una pregunta me surge a esta altura, ¿qué es donde quieres pasar tu eternidad? Porque ninguno de los que estamos aquí somos eternos sin Cristo. O no recibiremos vida eterna, salvación fuera de Cristo. Eterno todos van a ser. La Biblia dice que unos sufrirán eternamente y otros se gozarán con el Señor eternamente. Todos van a ser eternos. La diferencia es que pasar la eternidad con Dios, no hay nada comparable a ese placer. No hay nada comparable a esta alegría de un día poder estar siendo pastoreado y alumbrado por el mismo Señor.
Allí nosotros vamos a entender verdaderamente la dimensión del sacrificio, de la gracia, del amor, de la misericordia, de la compasión de Dios para con nosotros. Los privilegiados que somos nosotros, que Dios haya tendido su mano y haya enviado el Espíritu Santo y haya entrado en nuestro entendimiento y nos hace entender que Cristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que Cristo nos ha amado y nos llama para que pasemos con Él toda la eternidad. Pero ¿y tú dónde quieres pasar la eternidad? Si yo les preguntara en el infierno o en el cielo, ninguno quisiéramos ir al infierno, yo el primero. Pero hay esa realidad en la Biblia. Existe cielo y infierno. ¿Y dónde vas a pasar tu eternidad si no abrazas al Evangelio, si no abrazas a Cristo, si no entregas, si no hay renuncia en tu vida por causa del Evangelio? Porque mi renuncia lo que demuestra es lo que yo valoro, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. No es para ser salvo, es por aquel que murió por mí y me dio salvación. Y la señal número 1 es renunciar, y empieza en mí mismo. Me renuncio a mí mismo para que Dios haga en mí algo poderoso. Yo ya lo he dicho, pero pensando en esto, debemos considerar que solo Cristo es el camino. ¿Ya hemos considerado esto? ¿O sigues pensando que hay un camino intermediario por la cual puedes ser salvo, por la cual puedes heredar vida eterna? Si has pensado en esto, quiero que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Y mira lo que dice Jesús: yo soy el camino y nadie, no hay otro camino. Jesucristo es el camino. El libro de Proverbios dice: hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es camino de muerte. ¿Por dónde? Porque sendas estás caminando. ¿Cuál es el rumbo de su vida? ¿Has abrazado el Evangelio? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás amando a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre ti mismo? ¿Estás dispuesto a perder por amor a Cristo? Debemos considerar que Cristo es el camino, y yo ya lo he nombrado, pero Romanos capítulo 8, versículo 1, también Pablo nos da una noticia y dice: por consiguiente ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero comportamiento, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, mi comportamiento, lo que Pablo está afirmando ahí es que solamente se libran de condenación los que están en Cristo y que tienen sus vidas guiadas, dirigidas por el Espíritu de Dios. Escuchemos hoy el llamado y el consejo del Señor para nosotros. Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y cuando nosotros hablamos de cruz, lo primero que pensamos es en sacrificio. La cruz lo que nos hace pensar es muerte. Y Jesucristo dice: ustedes tomen, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y muchos de nosotros queremos abrazar a Cristo, pero no queremos llevar la cruz. La cruz es la compañera fiel de todo aquel que ha abrazado el Evangelio, que ha abrazado a Cristo. Las luchas, la preocupación diaria, incluso persecución. Algunas más graves y otras más suaves. Pero siempre va a haber alguien que se levantará en contra de que yo haya encontrado en Cristo refugio, vida eterna, gozo, paz. Bendito sea
el nombre del Señor, porque ellos esperan más del alcohol y de la droga de lo que nosotros podemos esperar en Cristo. Ellos se creen que reciben más de la fiesta y de los desorden que hay en su vida de lo que nosotros podemos encontrar en Cristo. Pero no hay lugar mejor que estar en los brazos del Señor. Y solo podemos decir, gloria sea dada a tu nombre, Jesús. Versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús no engañó a nadie. Jesús está hablando claro. ¿Tú quieres parecer al mundo? ¿Te agrada el mundo y lo que hay en el mundo? ¿Quieres vivir como aquellos que no tienen a Cristo? Porque para ti eso es ganar. Entonces ya sabes, el camino que está es en el camino de pérdida. En vez de encontrar, la vas a perder. Porque lo que tú consideras pérdida por causa del Evangelio, Jesucristo dice que encuentra vida eterna. Versículo 26. Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Ya te planteaste eso? ¿Ya pensaste? No nos alegramos, pero hace poco, aquí en Arrecife, esta semana que está terminando, empezando para algunos y terminando para otros, un joven de 25 años perdió su vida en un accidente. Ninguno de ustedes puede garantizar que van a vivir los 61 que tiene el pastor que te predica esa tarde. Ustedes no pueden garantizar esto. Ni yo puedo garantizar que llego a los 87 que tiene mi padre. Pero yo puedo asegurarme en Cristo mi eternidad, abrazando el Evangelio, estando dispuesto a perder, estando dispuesto que el mundo me mira y dice, qué perdedor, con el alegato que tiene predicando, con el pulmón que tiene, podía ser un político, ganar mucho dinero, podía ser un buen comerciante, podía hacer lo que quisiera, pero más vale estar en Cristo y ganar la vida eterna que ganar todo el mundo y perder su alma. Y yo sé de lo que estoy hablando. En alguna ocasión de mi vida pensé que podía ganar el mundo entero y yendo detrás de lo que el mundo me ofrecía, perdí paz, perdí alegría, perdí comunión con Dios. Pero gracias al Señor que ha sido misericordioso y me ha levantado de donde he caído. Y si estoy hoy aquí dando testimonio de esto y hablando de lo que el Evangelio produce en nuestras vidas, es porque lo he vivido, porque tengo seguridad, bendito sea el Señor, que yo puedo ganar todo en el mundo, pero perder mi alma sería la mayor necedad que yo pudiera cometer teniendo el conocimiento que tengo. Porque ¿qué puedo yo dar a cambio de mi alma? Nada, eres un pobretón, pero el más millonario de ese mundo no tiene dinero para pagar su vida eterna. Tiene dinero para pagar una buena caja mortuoria, tiene dinero para pagar un buen panteón en el cementerio, pero el día que tenga que encontrarse con el Señor y se abre el libro de la vida y no se le encuentre en el libro de la vida, entonces el Señor dirá, apartados de mí, porque has sido malhechor. Tú no tienes parte aquí en este lado, tú tendrás que ir donde es el crujir de dientes, donde es el sufrir eternamente, porque de este lado solo entran aquellos que perdieron, que se negaron a sí mismos, que aceptaron, que abrazaron el Evangelio y que vivieron dirigidos por mi Espíritu y sus vidas fueron para la gloria de mi nombre. A estos dice las Escrituras que el Señor dirá, entrad y recibid por herencia el reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré.
entre en el gozo de su Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta es mi esperanza y este es mi deseo. Yo no leí el 27 todavía, ¿verdad? Pongamos el 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Algunos de nosotros consideramos que ser cristiano no tiene nada que ver con conducta, pero Jesucristo empieza a enseñar a sus discípulos exactamente: el que ha abrazado el Evangelio y que ha querido ser mi discípulo, su primera conducta es negarse a sí mismo. Hablando de conducta, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y Jesucristo está dando una lección a los discípulos que nosotros debemos de abrazarla hoy y saber y tener en cuenta que el Señor es justo y recompensará a cada uno de nosotros. Algunos han intentado bajar el nivel del Evangelio para poder alcanzar mayores personas, pero Dios no ha bajado el nivel del cielo. El cielo sigue teniendo el mismo nivel. Para entrar en el cielo tiene que estar en Cristo. Para entrar en el cielo tiene que santificarse. Para entrar en el cielo Cristo debe de ser Señor. Para entrar en el cielo tiene que aprender fidelidad con Cristo. Para entrar en el cielo debo de estar abrazado al Evangelio como tabla de salvación. ¿Y por qué lo es? Porque Cristo es el camino, Él es la vida y no hay otra manera de reconciliarse con Dios por medio de Él. Entendemos que no se trata de economía, sino de la disposición de abrazar lo que Dios por medio de Cristo ofrece. Por lo tanto, hay una buena noticia. Hoy es el día, esta es la hora y este es el lugar. Santo Dios poderoso. Hoy es el día, esta es la hora y este es el lugar. ¿Caíste? Levántate en el nombre de Jesús. ¿Estás debilitado? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No sabes dónde ir? Él es el camino. Yo acostumbro decir que cuando el Señor me da esos mensajes, Él está hablando directamente a alguien además de mí. Y allí hablaba que había pensado en traer un mensaje, pero que se me había borrado. Y oré al Señor y dijo: Señor, si ese que se me fue de la mente no lo anoté por lugar ninguno, es lo que tú tienes para que yo diga, me haces volver a la mente y recordar. Pero no me trajo esto. Y entonces, ¿cuál ha sido tu precio hasta hoy? ¿Qué esperas para abrazar el Evangelio? No hay mucho tiempo. Nosotros llevamos escuchando, ayer hablábamos que en 20 días, los 3 últimos mensajes antes de ese que hemos escuchado, ha hablado del regreso y de la preparación que debemos de tener para encontrarnos con Cristo. Pero algunos de nosotros no estamos valorando el mensaje que estamos recibiendo o no estamos considerando adecuadamente. Mi intención hoy no es juzgarte. Mi intención por medio de ese mensaje, la que el Señor coloca en mi corazón, es que nosotros nos analicemos a nosotros mismos como cristianos. Porque Satanás es muy listo. Él te hace caer y después te mete vergüenza para que no puedas levantar. Él te hace equivocar y después apunta y pone el dedo en la llaga y te señala. Pero Cristo todavía está con las manos extendidas y te está invitando: ven. Pero un día la puerta de la casa se cerrará, dice las Escrituras. Y por eso mi pregunta: ¿dónde deseas pasar la eternidad?
¿Qué te impide de abrazar el Evangelio con pasión? Aleluya, bendito sea tu nombre. Eres un privilegiado que Dios esa tarde esté hablando a tu vida y te esté diciendo, hoy ese es el día, esta es la hora y este es el lugar. Eres un privilegiado que el Señor te dice, caíste, levántate, te levanto, te tomo por tu mano derecha y te pongo de pie. Eres un privilegiado, si estás falto de fuerza, el Señor dice, tienes que ir a la fuente, vete al Señor y hazte fuerte en el poder de su fuerza, no con la tuya. No sabes dónde ir, has llegado hoy aquí sin saber mucho qué hacer de tu vida. Él está diciendo, yo soy el camino. Quiero invitar a la iglesia que se ponga de pie. Y vamos a orar al Señor en esta tarde. Yo no sé para quién es